¿Qué tal? Buena tarde a todos. Si nos escuchan, por favor confirmen. Excelente. Muy bien. Pues miren, se están sumando algunos otros invitados a la sesión. Por respeto a quienes llegaron puntual a la cita, vamos a dar inicio. Sean todos bienvenidos a este webinar, Manejo Alternativo de TRIPS. A nombre de Tecnologías Agrivés, les damos la bienvenida, esperando que la información que se les va a compartir el día de hoy pues sea de utilidad y la puedan poner en práctica. Antes de iniciar, pues permítanme, como ustedes saben, pues una plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Se estima que las pérdidas en la producción agrícola mundial por plagas fluctúan entre 20 y 40%, ocasionando mermas económicas de miles de millones de dólares al año. La FAO también ha señalado que se prevé la necesidad mundial de producir, en algunos casos, hasta 60% más de alimentos para el sustento de la población, que constantemente está en crecimiento. Se habla mucho de llegar al 2050 con estos parámetros de producción y por ende pues tenemos que trabajar para poder llegar a esos rendimientos, mantener rendimientos, incluso incrementar esos rendimientos. En México el 80% de las unidades de producción agropecuaria pues tienen altos costos de insumos y servicios y además pues reportan pérdidas por causas climáticas, plagas y enfermedades. El día de hoy vamos a hablar en particular de una plaga, de un insecto con un amplio espectro de plantas hospedantes, incluyendo especies comerciales como el tomate, berenjena, pepino, fresa, cítricos, rosa, algodón, tabaco, entre otros muchos cultivos. Y bueno, el nombre pues ya lo vieron, es manejo alternativo de TRIPS. En este caso, para compartirnos la información, nos acompaña el doctor Carlos Patricio Illescas Riquelme, a quien me voy a permitir presentar rápidamente. Es ingeniero agrónomo por la Facultad de Agronomía de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Cuenta con una maestría y doctorado en fitosanidad en el área de entomología y acarología por el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. Es catedrático e investigador adscrito al Centro de Investigación en Química Aplicada en el Departamento de Biociencias y Agrobiotecnología. Realiza investigación sobre manejo integrado de plagas, asimismo imparte los cursos de identificación y manejo de insectos plaga en la agricultura e introducción a la fitosanidad dentro de la maestría de agroplasticultura. Su línea de investigación actual es sobre manejo etológico de TRIPS. Le damos la palabra al doctor. Adelante. Esperamos que pues la información que nos va a compartir sea de utilidad. A manera de sugerencia, pues les pedimos que mantengan su micrófono apagado. Si la señal es buena, pueden mantener su video activo. Si no, pues también las sugerencias que lo apaguen mientras expone el doctor. Y al final vamos a hacer una sesión o un espacio para responder cualquier duda o pregunta que tengan. Si en el inter de la exposición surge alguna, nos las pueden compartir por el chat y al final retomamos las que se acumulen y le damos respuesta. Buena tarde a todos, sean bienvenidos. Adelante, doctor Carlos. Sí, muchas gracias, Elías. Ingeniero Elías. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Déjenme compartir pantalla. Creo que hay gente de Zamora, Michoacán, José María Fregoso. Saludos, saludos. Supongo que ya por Zamora han de estar bastante llenitos de lo que es Cetotrips dorsalis. Por eso la visita de aquellos lugares. Permítame. Yo creo que no sé si apago cámara o algo, porque yo no los veo, no sé ustedes. Pero bueno, cierro aquí. ¿Me pueden confirmar si está la presentación? Sí se ve, pero no está ahí listo.
Ya, Ya está perfecto, ya estoy ya se ve presentando, pantalla ¿verdad? completa, listo. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Le daré inicio a esta charla que llamé el Trips del Chile, Citotrips dorsalis. Esa especie es una especie invasiva de reciente impacto en México y que actualmente nos está atacando por varios lados en el país. Nos afecta varios cultivos y realmente no la conocemos. El objetivo de esta charla, pues es eso, darla a conocer, saber cómo identificarla, los daños que hace, cómo la podemos diferenciar de otros trips plaga y proponer estrategias de manejo alternativas al control químico, porque realmente ya no está funcionando. Ustedes sabrán, estimados colegas, que los trips cada día son un problema más grave en la agricultura, que ya no lo podemos manejar tan fácilmente. Y pues se debe a muchos factores, factores inherentes a su biología y porque existe un gran desconocimiento. Y este desconocimiento sobre trips va a diferentes niveles. Tenemos las personas que generalmente pues, no conocen a lo que son los trips, que está muy bien eso porque están abiertos a adquirir información de diferentes lados. Están las personas que, por ejemplo, que creen que conocen a los trips, pero pues hay casos como el que, bueno, hasta ahí está mi estudiante Nettie, que le han llegado especímenes de Tabasco diciendo que son trips, o le han informado de daños, por ejemplo, y que realmente cuando mandan especímenes o fotografías son otro insecto, ¿no? A mí me ha pasado en algunos cultivos de cítricos que confunden los pulgones o confunden a otros insectos pequeños con los trips. Bueno, eso es un problema bastante grave porque no podemos iniciar una estrategia de manejo efectiva si no conocemos al individuo que nos está atacando. Tenemos también los que conocemos a los trips, pero realmente no sabemos identificarlos y llevamos el nombre de trips para generalizar a todos los tisanópteros que nos están afectando. No salimos más o menos, o generalmente, de que no que trips te ataca el trips güero, te ataca el trips, el cafecito, el negrito. Y pues bueno, muchas veces uno aplica porque una misma especie de trips pues puede tener diferentes tonalidades de color. ¿Sí? O tenemos también a nivel de los especialistas, que incluso los taxónomos se equivocan a la hora de investigar, a la hora de identificar a estos insectos. Y Carlos, depende, no ha avanzado la presentación, no sé si ya ya vas a... voy, no, ya voy, estoy dando una pequeña introducción. Ah, ok, correcto, perdón, Sí, 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 perdón. y ya inicio. Y bueno, eso es lo que pasa a diferentes niveles. Inicio con la presentación. A mí de manera general me gusta hablar de trips y aunque ya hayan visto algunos esta presentación en cuanto a la introducción, me gusta hablar mucho de cómo son sus generalidades, porque pues bueno, esta información es abierta, es para todos los que lo conozcan y no lo conozcan, y no está de más que lo veamos de nuevo. Bueno, los trips pertenecen al orden Tisanoptera, son insectos muy pequeñitos, de alrededor de 1 a 4 milímetros de longitud, algunos tienen el cuerpo un poco más grande, hasta los 6 milímetros de longitud, unas especies muy raras, tienen un cuerpo cilíndrico, alargado, son varias especies, es un grupo muy grande, 6.378 especies, según el registro de TripsWiki en el 2022. Es una página de taxónomos especialistas. Tienen diversos hábitos alimenticios. Generalmente nosotros los asociamos a que son fitófagos, se alimentan de plantas, y realmente no. Hay un grupo relativamente, pues digamos grande, pero no es el más grande, que son los fitófagos. Están los fungívoros, que es un grupo bastante importante en los trips, que sería representativo para ellos, y los zoófagos depredadores. Hay trips que se alimentan de ácaros, de otros trips o de otros artrópodos pequeños, y que incluso algunos tienen el potencial para volverse agentes de control biológico. Tienen características muy peculiares que ahorita vamos a ver. Se dividen en dos subórdenes. El orden Tisanoptera se divide en tubulífera y en su orden Terebrantia. Los terebrantios, ahí es donde vamos a ver a las principales especies. Estimado Elías, ¿están viendo mi cursor o no? Sí, sí, sí se ve. Ah, perfecto. Voy a señalar algunas cosas. Bien, vamos a ver aquí los dos subórdenes con los que podemos diferenciarlos. Los tubulífera, aparte que son insectos trips de color, generalmente de color oscuro o colores contrastantes con tonos negros o rojos, por ejemplo, vamos a ver que los tubulíferos tienen el primer par de alas, pues hialino o transparente, a veces con algunas tonalidades oscuras. Todos los trips, de hecho, Tisanoptera quiere decir alas con flecos. Aquí vemos los flecos que tienen estas alas, ¿sí? Que técnicamente se llaman cilios.
Del lado derecho tenemos a los terebrantia, donde vamos a encontrar las especies de trips más dañinas, donde podemos ver que las alas, tanto, bueno, las alas primarias, en este caso aquí las podemos ver, están llenas o tienen la venación seguida de setas. Aquí las estoy señalando. Vemos que del lado izquierdo los tubulíferos tienen el ala totalmente membranosa sin setas, y en el lado derecho vemos líneas de setas que pueden ser constantes o pueden ser intermitentes, ¿sí? La presencia de estas setas. Es una diferencia que podemos ver entre estos dos grupos. Una gran diferencia entre también estos grupos, entre tubulífera y terebrantia, es el ovipositor de las hembras. Las hembras de tubulífera tienen este ovipositor en forma de tubo, de donde viene su nombre, donde podemos ver el oviducto, por donde sale el huevo, y este huevo es colocado en la parte superficial del tejido vegetal, en el caso de los insectos que se alimentan de plantas. Del lado derecho podemos ver una vista lateral del ovipositor de los terebrantios. Esto que estoy señalando aquí, que es como una hoz dentada o una sierrita, con la cual los trips pueden hacer una incisión en el tejido vegetal e insertar sus huevos. Este comportamiento y esta herramienta que tienen la terebra o la sierra, pues les da una ventaja biológica en comparación con los tubulíferos, porque ese huevo va dentro del tejido vegetal y está protegido de factores ambientales, depredadores, de hongos y pues de varias cosas que pueden dañar su integridad. Entonces, por aquí vamos con el grupo que tiene más individuos plaga. La clasificación es grande, no me quiero meter mucho en esto, pero vamos a ver aquí, como les mencioné, a los dos grupos. Los tubulíferos tienen una familia, que es la Pheotripide, donde aquí quiero hacer mención de un trips que acabamos de reportar este año precisamente, que está atacando aguacate, que es Pseudophyllotryps persa. Fíjense su forma, esto es totalmente diferente a los trips con los que estamos acostumbrados a ver en aguacate. Es un tubulífero, un cuerpo oscuro, alargado, esclerosado, con la cabeza también larga, a diferencia de los otros grupos. Y si ustedes recuerdan o tienen experiencia con trips en aguacate, ustedes pueden ver que los trips por su alimentación generan unas crestas y unas cicatrices típicas, ¿no? Unas malformaciones en la epidermis que hacen que pierda calidad. Bueno, esta especie, Pseudophyllotryps perse, que pueden ver sus ninfas aquí de color rojo, muy evidentes, pues hacen estas hendiduras, estas manchas o cicatrices negruzcas de tejido vegetal necrosado, muy diferente a lo que vemos con las especies de trips, que generalmente son plagas. ¿Sí? No quiero profundizar mucho en esto. Vamos con los trípide, que los trípide dentro del suborden terebrantia es el grupo donde vamos a encontrar las diferentes especies de trips plaga y las más importantes, y también a las especies que son capaces de vectorizar diferentes virus, bueno, los virus del género Protozoovirus, que son los que causan los principales daños en la agricultura. De manera general, los terebrantios pasan por este ciclo de vida, que va de huevo, ninfa 1, ninfa 2, posteriormente pasa a un estado donde ya no se alimenta, no se mueve, que es el estado de prepupa, que generalmente pasa en el suelo. Lo que hace la ninfa 2 es aventarse o dirigirse hacia el suelo, enterrarse entre bueno, la tierra o la basurilla que haya, restos de plantas, se mete ahí para protegerse y ya no se mueve, ¿sí? Y pasa a este estado de prepupa, donde los paquetes alares, de donde van a emerger posteriormente sus alas, pues ya se empiezan a ser evidentes, y posteriormente al estado de pupa, ¿sí? Este estado de pupa donde ya crecen los paquetes alares, sus antenas, o sea, repliegan hacia la parte posterior, y en unos cuantos días ya emergen los adultos. Aquí tenemos el ejemplo de un macho y de una hembra. Siempre me gusta explicar también cómo es el aparato vocal de los trips, porque aquí tenemos otro tipo diferente de aparato vocal y que no vamos a encontrar en otros grupos de insectos. Fíjense, aquí les pongo del lado izquierdo dos vistas frontales de la cabeza de un trips, este es Caliotrips facioli, y este en el medio supongo que es un Franklin occidental. Esta foto en medio no es mía, a la izquierda sí. Vean su aparato bucal. Esto que ven aquí que lo estoy señalando con el cursor se llama cono bucal. Si se fijan en la parte de arriba, ven estos pliegues y estas suturas, y que del lado, bueno, en el lado derecho del trips no lo podemos apreciar,
Es porque aquí dentro de esta parte de la cutícula internamente hay musculatura que está adherida a la mandíbula izquierda. Del lado derecho, una característica de los trips es que no tienen mandíbula derecha, nada más tienen una. Recuerden que en estos insectos picadores, chupadores, los ancestros de ellos tenían mandíbulas con las cuales podían arrancar alimento. Todas estas mandíbulas se fueron adaptando y modificando a manera de estiletes, con lo cual han evolucionado para ingerir material vegetal líquido. ¿Sí? Aquí la mandíbula, pues bueno, desaparece la mandíbula derecha, se queda la mandíbula izquierda en forma de una agujita. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver también estos pliegues, estas suturas que corresponden a la musculatura interna de la mandíbula derecha y que están totalmente ausentes del lado izquierdo y que están totalmente ausentes del lado derecho. Aquí también vemos una foto lateral del cono bucal, donde del lado derecho podemos ver que el cono bucal está más desarrollado que del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces recuerden, los trips no tienen mandíbula derecha, nada más tienen una mandíbula izquierda. ¿Sí? Aquí tenemos el cono bucal, y si le hacemos un zoom a esta parte, vemos aquí las paraglosas. Aquí son como unas puertas retráctiles que abren y cierran. ¿Sí? Y dentro, aquí en el centro, vamos a encontrar que van a salir el estilete mandibular y los estiletes maxilares, como lo podemos ver en esta imagen. Fíjense, al abrir las paragrosas, que son estas estructuras que están llenas de cénsulos, quimiorreceptores, con los cuales los trips pueden saborear la planta o el sustrato del que se van a alimentar, bueno, dentro de eso vamos a encontrar en el centro un estilete mandibular, que es el que les digo que existe, que tiene la función de una aguja, básicamente. Y un par de estiletes maxilares, si se fijan, aquí está uno y aquí está otro. Al unirlos forman un popotito, con el cual van a poder absorber el alimento. Y esto forman, del lado derecho podemos ver un food channel, aquí las siglas FC, un canal alimenticio que se compone por la unión de la maxila izquierda y de la maxila derecha. Si se fijan en esta imagen, también de su aparato bucal, vemos cómo el estilete mandibular emerge y la función es pinchar células, ¿sí? Alimentarse del contenido de las células, del contenido citoplasmático. Y de este lado vemos el par de estiletes maxilares, con los cuales, después de haber pinchado la célula, pues los va a absorber como popotito. Imagínense, tienen un aparato bucal rudimentario, se podría decir, pero está especializado porque realmente lo más accesible, pues, son las células epidermales. Es un fácil acceso para alimentarse. Entonces, por eso son tan eficientes estos insectos en adquirir alimento, a diferencia de otros insectos. Aquí les pongo un ejemplo, fíjense. Este es un esquema de un trips alimentándose, de un tejido vegetal. Aquí tenemos una hoja, y aquí les hago con un cuadrito, les señalo este tejido vegetal. El trips está metiendo su estilete, ya pinchó aquí unas células, y posteriormente su estilete mandibular, claro, y posteriormente va a meter su estilete maxilar para absorber su contenido. Este es el daño que ocasiona. También vamos a encontrar daño en células epidermales por la inserción de estos huevos. Ya ven que las hembras con su ovipositor pueden ingresar los huevos al tejido vegetal. Entonces tenemos daños por alimentación y daños por inserción de huevos. A diferencia de lo que es mosquita blanca, de lo que es bactericera, de lo que son pulgones, los trips se alimentan de esta capa, de estas células. ¿Sí? Los demás insectos se alimentan de lo que es xilema o algunos incluso de floema. Entonces, por eso van a tener digamos que las partes vegetales que sean atacadas por mosquita blanca, por bactericera, por pulgones, van a tener una sintomatología diferente a lo que hacen los trips por alimentación. ¿Sí? Bien, lo que les mencionaba, muchas veces lo que hacemos y por desconocimiento de las especies y diversidad de trips es que manejamos a los trips como una sola entidad, como si fueran, trips fuera, no es un grupo, sino que es una especie, ¿no? Pero realmente hay muchas. Y en México, como buen país megadiverso, ya tenemos a las 4 especies de trips más importantes a nivel mundial. Vamos a ir del lado de derecha a izquierda. Tenemos al trips oriental, el trips palmi, el que ustedes pueden ver a su extrema derecha. Es de origen asiático, se mete a México y aquí empieza, bueno, tiene una predilección por alimentarse de cucurbitáceas, calabacitas, sandía, principalmente. Se mete a México, empieza a hacer algunos daños, es transmisor de virosis en cucurbitáceas y pues causa ciertos daños. Se esperaría que un poco más graves, pero se han mantenido, creo que las poblaciones
no tan fuertes, desde mi punto de vista, eso puede ser debatible, a diferencia de otros países. Tenemos de este lado a Trips tabasi, que es originario del Mediterráneo, Europa, ¿sí? Lleva tantos años en México que realmente ya lo consideramos a veces tan nativo. También es un problema bastante fuerte, sobre todo en lo que son cebollas, pomos, ajos, puede afectar de manera grave. Sobre todo, además de su herbivoría, por la transmisión de virus fitopatógenos. De este lado izquierdo, el primerito que vamos a la izquierda, digamos que es el rey de los trips, que es Franquiniella occidentalis, el trips occidental de las flores. Este trips es originario de Norteamérica, este sí es nuestro, este sí es nativo, pero ya anda disperso por todas partes del mundo. También ya se le metió hasta los chinos sufren con él, aparte de las especies que ellos ya tienen nativas. Y por último, y ese es nuestro objeto de estudio en este caso, tenemos a Cytotrips dorsalis, el trips del Chile, o el trips del té amarillo, que es el que vamos a hablar. Si se fijan, ya no se vale mucho decir que tenemos el trips güero, o el trips morenito, o el prietito, porque realmente todos podemos ver que son, pues digamos, o se le puede interpretar como güeritos, ¿no? Entonces es importante diferenciar entre las especies, aunque sí, claro, no es nada fácil esta labor de identificar especies. Ahorita vamos a ver un poquito por qué. Y así como tenemos casos globales, también tenemos casos muy particulares. Este es un caso, por ejemplo, de Sinaloa, el trips negro, casi que es el nombre común que yo estoy precisamente diciendo que le digamos trips negro, trips prieto, pero bueno, tenemos a Caliotrips facioli, que está principalmente en estos momentos asociado a, a garbanzo, a fabáceas en general, a frijol, pero también se está brincando a lo que es maíz, lo que se está brincando también a pepino, el menor daño. Sin embargo, como ustedes verán, en garbanzo también está pegando bastante fuerte, en leguminosas en general. Entonces, véanse, todas las especies de trips, son las que estoy mencionando algunas, tenemos también algunas como Neuratotrips, o el que se metió, también se metió un asiático a la parte de Nayarit, o tenemos Franquinella gardenia, por ejemplo, en aguacate, o tenemos a Franquinella gossypiana en pepino, en algunas zonas de Morelos. Entonces, vean, es una gran variedad de especies de trips que nos pueden afectar en diferentes zonas, en diferentes etapas de desarrollo, y que a veces nuestro error es manejarlos de una sola forma, cuando tienen comportamientos muy diferentes. Bien, continúo con el trips del Chile, que es nuestro tema. Este insecto es originario del subcontinente indio, pues, bueno, obviamente India, en lo que es Bangladesh, Ceilán, todos los países alrededor de India. Se distribuye actualmente por Asia, África, América. En Europa se dice que ha habido brotes, pero los han controlado. Seguramente no, seguramente ya está distribuido por varias zonas de Europa. Hospedante su registro de 225 especies en 72 familias botánicas. Este reporte era de antes de que llegara al continente americano. Desde que llegó aquí, seguramente ya quizás duplicó el número de especies que puede alimentarse. Ahora, hay que tener cuidado con el nombre de hospedante. Generalmente llamamos hospedante a cualquier recurso alimenticio de los trips, sino un verdadero hospedante es la planta que le puede propiciar todo el ciclo de vida, de huevo a adulto, incluso de huevo a huevo. Pero muchas veces lo que vemos es nada más a los adultos alimentándose. Ese nada más sería un recurso alimenticio sin ser necesariamente un hospedante, ya que sus ninfas no se alimentan o no tienen la capacidad de alimentarse de ese recurso. Vemos características generales, vemos que las antenas son oscuras, ¿sí? La punta de las antenas, el primer segmento antenal es amarillo, vemos los ocelos, estas estructuras que son los ojos simples, ¿sí? De color rojizo, son tres. Vemos que cuando está en posición de reposo sus alas, pues dibujan o se puede apreciar una línea negra en el dorso. Sin embargo, estas características, pues bueno, nos puede dar una idea de lo que es, pero no podemos confirmarlo nada más así. La identificación de los trips es un poco complicada, requiere de un proceso de montaje, de secado, de aclarado, incluso de preservación, dependiendo para si lo queremos para que nos dure bastante tiempo, tenemos que hacer un proceso de preservación. No hay muchos taxónomos en México, ¿sí? Ahorita, pues, hasta los que conozco son pocos, no puedo incluirme porque realmente yo no soy taxónomo, pero pues son pocos, entonces también eso dificulta un poco la identificación de especies.
Y bueno, a diferencia de otras especies de trips, como los franquinielas, esta especie principalmente ataca partes tiernas de la planta del hospedante, todo lo que son brotes, lo que son estructuras vegetativas tiernitas, ¿sí? A diferencia de los que atacan flores. Entonces, por eso es una diferencia bien grande, porque generalmente, sobre todo en cultivos de hortalizas, se dice que los trips llegan cuando empieza floración, y este no, este que va a llegar desde etapas tempranas de desarrollo. Aún no sabemos si es portador de algún virus, les digo, es nueva esta, no sabemos casi nada de cómo está comportando en México, nada más estamos descubriendo algunas cosas nuevas, pero no, o sea, no, tenemos que tratarlo con otro comportamiento y por lo tanto con otro sistema de manejo. No quiero que esta clase sea taxonómica, no es mi objetivo, pero quiero que ustedes vean lo que se utiliza para tratar de identificar a esta especie. Sobre todo que los que tengan un poco de experiencia con la identificación de estos individuos sepan discernir entre esta especie y otras, por ejemplo, de Franquiniela, que son las más comunes como plaga. Aquí tenemos un montaje, como les decía, esto ya no es un insecto fresco, esto ya fue procesado y montado en un portaobjetos. Podemos ver que tiene un cuerpo amarillo predominante, con algunas áreas marrones u oscuras en la parte media del abdomen. Podemos ver que el primer segmento antenal es claro o amarillo y posteriormente los otros son oscuros, es una característica típica. Vean, aquí está este triángulo ocelar, que son los tres ocelos, los tres ojos simples dispuestos en triángulo y una coloración rojiza notable. Esta característica también la podemos ver en otras especies, pero es muy común verla, fíjense aquí en el espécimen, verla en Cytotrips dorsalis montados y también en fresco, ¿sí? Entonces, bueno, algunas características. También vamos a encontrar, por ejemplo, que en el pronoto, la parte de arriba del tórax que tiene un estriado longitudinal, un estriado, mejor dicho, unas líneas en forma de estrías. Vemos cuatro pares de setas posteromarginales. Esto ya es meter taxonomía, no me quiero meter mucho a eso. Fíjense, la posición y la cantidad de setas sobre el ala también es una parte de diagnóstico, porque en Franquinilla occidentalis y en otras especies de Franquinilla, estas setas van continuas a lo largo del ala, desde la base, de la parte basal hasta la parte distal. En Cetotres dorsalis no. Pero bueno, eso para el que le interese lo puede ver en una clave taxonómica, hay bastantes. Hay muchas formas o muchas partes que nos pueden dar el diagnóstico. Fíjense, una de las principales es esta del abdomen. Tiene unos terguitos, ¿sí? Terguitos laterales en la parte del abdomen cubiertos por microtriquias. Estos son microtriquias. Y el margen posterior tiene flecos, unos flecos en forma de peine fino y continuo, ¿sí? Estas partes lo podemos ver, es característico de Cytotres dorsalis. Además de un par de setas, vamos a ver en la parte media. Y aquí otro sector que se llama peine, que también es continuo, ¿sí? No me quiero meter mucho. También otra forma de identificar para no hacer montajes es mediante microscopía electrónica de barrido. No es nada fácil, hay que tener una técnica estandarizada para poder obtener estas imágenes y que los especímenes no se colapsen a la hora de meterlos en este microscopio. Recuerden que este microscopio ya no es óptico, ya no ocupa luz, ocupa electrones, por lo tanto se tiene que dar un baño de oro al espécimen y posteriormente pasarlo, meterlo o introducirlo, mejor dicho, al microscopio electrónico y poder obtener estas imágenes que nos dan una mayor definición todas las partes. ¿Sí? Con esto nos evitaríamos, pero pues son equipos pues, caros, ¿no? Que no los podemos encontrar en cualquier parte. Vemos el estriado que les mencionaba. Y aquí las microtriquias de los terguitos laterales y la presencia de un par de setas en la parte media del abdomen. Estas son las características con las cuales podemos tener o hacer una identificación de Cytotres dorsalis. Pero bueno, ya ven que es un poco complicado todo esto de los trips. Sin embargo, bueno, Dickey y colaboradores en esta Fuman aquí en esto, encontraron que lo que nosotros conocemos como Cytotrips dorsalis realmente es un complejo de distintas especies que únicamente pueden ser separadas por estudios moleculares, ¿sí? Estos mencionan que hay, bueno, mencionan a 9 especies, ¿sí? Dos en la Asia Menor 1, así la nombran, Asia Menor 2, mencionan a Asia Oriental 1, Asia Oriental 2, 3, 4 y Australia 1, Australia 2 y Australia 3. Como ven, estas especies a las que mencionan estos autores, todas tienen o no son
o tienen las características taxonómicas de lo que corresponde a Cyrtotrips dorsales, ¿sí? Nada más que genéticamente hay diferencias para poder separarlas incluso a nivel de especie y considerarlas diferentes especies. Algo curioso es que cada de estas especies tiene diferentes capacidades de alimentación, tiene diferentes niveles de resistencia a herbicidas, tiene diferentes hábitos alimenticios y tiene diferente capacidad para vectorizar virus fitopatógenos. Bueno, entonces cuando estos autores hacen su estudio en lo que es Estados Unidos, ven que la especie nombrada en este momento como Asia Menor 1 está en Estados Unidos y también la japonesa, la que está presente en Japón, como Asia Oriental 1. En ellas hay diferencias. Ven que descubren que la especie considerada como Asia Menor 1 es altamente invasiva y es un vector eficiente de rotosporvirus. Por otro lado, la Asia Oriental 1, que también está en Estados Unidos, es una especie altamente polífaga, sin embargo aún no está bien descubierto si es una especie que pueda vectorizar. Quizás, solamente quizás, no lo sé en este momento, vamos a continuar con estudios el próximo año. Esta es la especie o la cepa que tenemos en México. Hasta el momento, hasta donde llega mi conocimiento y de los colegas con los que trabajo, no se han expresado o manifestado plantas con virosis por el ataque de Cyrtotrips dorsalis. Aunque también no lo hemos encontrado en hortalizas, que eso ahí no quiero decir que no esté, simplemente no lo hemos encontrado. Entonces puede ser un punto importante. Lo hemos encontrado en otros cultivos. Estos son los virus que se reportan para Cyrtotrips dorsalis, que los puede vectorizar o que tiene la capacidad de vectorización. Podemos ver unos bastante importantes, como el virus del enrollamiento de la hoja del chile, la cloresa del pimiento. Podemos ver 3 en cacahuate, en tabaco también pueden causar daños severos. Podemos ver que también atacan, estos virus pueden manifestar enfermedad en melón, en sandía, pero fíjense en este es uno de los más importantes, el virus de la marchités del tomate, que ya sabemos que lo tenemos y que es vectorizado fácilmente por Frankinella occidentalis. Pues bueno, también al parecer también lo puede adquirir Cyrtotrips dorsalis y vectorizarlos. Entonces, pues bueno, puede ser un problema bastante grave. Su ciclo de vida, como todos los trips, pasa por huevo, ninfa 1, ninfa 2, prepupa, que les digo que ya queda inmóvil y no se alimenta, pupa y el estado adulto. Estas son sus, perdón, sus variables en cuanto a sus estados de desarrollo. Huevo, se reporta que tarda de 5 a 8 días, estadios ninfales de 8 a 10 días, estadios pupales de 2 a 4 días, y su longevidad como adulto es de 13 a 15 días. Se menciona y se ha calculado que las hembras tienen la capacidad de ovipositar hasta 200 huevos, con un alto grado de viabilidad cada uno. Entonces, pues bueno, si se fijan, tenemos ciclos de vida bastante cortos y una longevidad bastante considerable, y aparte son muy prolíficas. Entonces, imagínense, en poco tiempo podemos ver que una población estalla cuando hace unos días no veíamos ni un solo trips. Que no los veamos no quiere decir que no estén, porque siempre están escondidos. Entonces, por eso son las causas en las que de repente vemos explosiones poblacionales, ¿no? En caso de México, fíjense, la primera detección fue por los colegas de ECOSUR, el doctor José Ortiz, Francisco Infante y colaboradores. Descubrieron por primera ocasión a Cyrtotrips dorsalis en cultivos de arándano, frambuesas a Zamora, en el 2020 en la localidad de Tangancícuaro, Zamora y Jacona. Ese fue el primer reporte. Después, con los colegas, con Netli Leal, que está aquí escuchándonos, espero que esté por ahí Netli, Samuel Pineda, el doctor Samuel Pineda, un colega, pues hicimos este reporte donde describimos un poco más los daños de que causa esta especie y podemos ver aquí, fíjense, daños por oviposición, donde podemos ver tejido necrosado alrededor de lo que es la herida del ovipositor. Podemos ver daños por alimentación en la epidermis de las hojas de arándano, en este caso. Podemos ver los brotes manchados. Estas manchas café son típicas del ataque de Cyrtotrips dorsalis. También podemos ver daños en tallos. Estos daños aquí, el trips lo que hizo fue alimentarse y conforme fue creciendo y desarrollándose el tallo, pues se hicieron estas cicatrices. En daños ya muy severos por una población alta podemos ver necrosis apical
de los brotes, de los tallos, podemos ver hojas malformadas, podemos ver que ya se alimentaron básicamente de todas las células vivas del epidermis. Por lo tanto, este brote pues está destinado a morir, ya que no puede hacer o realizar su labor fotosintética. Por la alimentación también podemos ver que en etapas tempranas de floración o de botón van a aparecer estos síntomas, tanto en pétalos como en la base de los frutos de arándano, ¿sí? Estas cicatrices se realizan, recuerden, no porque el trips exactamente se haya alimentado en esta zona, sino porque cuando estaba pequeñito, en botón, se alimentó de ahí y conforme fue creciendo el fruto, pues fue haciendo estas cicatrices debido a su desarrollo, ya que estas partes no podían crecer debido a que ya estaban las células muertas. Posteriormente hicimos un reporte, su presencia de dorsalis en Colima, donde vimos que ya no estaba solo en berries, también estaba en limón mexicano. ¿Sí? Vemos malformaciones en hojas, vemos estas manchas plateadas, a diferencia de lo que fue en arándano, en limón podemos ver manchas plateadas o blanquecinas, podemos ver malformaciones de hoja y estos síntomas, fíjense, en la epidermis de la cáscara del limón, podemos ver estas manchas blancas, grisáceas, incluso plateadas, o este anillado, fíjense, que eso quiere decir que cuando estaba el fruto muy pequeñito, los trips o las ninfas de los trips en especial estaban escondidas en la parte interna del cáliz, entre el cáliz y el fruto, y ahí se alimentaban. Posteriormente ya se van, crece el fruto y se hace este anillo, y que se va creciendo, incluso como va creciendo, parece que va como bajando hacia la parte media de lo que es el fruto. Entonces es un daño típico de ataque de trips, no nada más de trips, pero generalmente es el que hemos encontrado en esta zona. Seguimos trabajando, nos fuimos, bueno, antes de llegar a Sinaloa pasamos, bueno, no lo puse en esta presentación, pero también en Jalisco hay problemas con esta especie y es lo mismo que estamos viendo aquí. Eso, lo que les comento fue en Tala, Jalisco. Esta es una foto de Sinaloa, de la zona del Valle del Fuerte, en Arándano, donde podemos también ver brotes, hojas, brotes necrosados, encinamientos, podemos ver malformación de hojas y esas manchas cafés que les comento, que son típicas de daño de dorsalis en arándano. Como ustedes pueden ver, ya tenemos Michoacán, tenemos Colima, tenemos Jalisco, tenemos Sinaloa. Y pues esperaríamos que si fuera por la parte de lo que es el Pacífico. Pero bueno, no, hasta hace poco encontramos incidencia de Citotris dorsalis en lo que es Actopan, Veracruz. Actopan, ¿saben lo que es? Bueno, los que son de por allá saben que Actopan, Veracruz, pues es una zona agrícola importante y que tiene pues bastantes cultivos de mango. Este fue únicamente de plantas de mango en vivero, pero vimos cómo fíjense las hojas malformadas, con manchas, vemos un montón de trips abajo, aquí de estas hojas, vemos estas malformaciones, esos colores como de bronceado, como si estuviera quemada la planta, ¿no? Es lo que vamos a encontrar por el ataque de Citotris dorsalis. Hicimos un pequeño muestreo, vimos que había 21 machos, 72 hembras y 1090 ninfas. Si están ninfas, es muy seguro que quiere decir que es un hospedante que le propicia o le proporciona los elementos necesarios para poder desarrollar todas sus fases de desarrollo. Y no nada más que el adulto se esté alimentando de ello. Pasamos, bueno, fíjense, otro dato curioso, y que ya no puedo avanzar por alguna razón. Ya. Fíjense, daños de Citotris dorsalis. No, fíjense este daño que tenemos aquí, es un síntoma llamado escoba de bruja, que frecuentemente se da en las yemas terminales o incluso en las inflorescencias del mango. Esto es una expresión, una enfermedad expresada por el ataque de hongos. Sin embargo, se ha observado que los trips facilitan la penetración de estos hongos, generalmente de género Fusarium, en el tejido vegetal y provocan estos síntomas. ¿Sí? El trips no lo provoca por sí solo, pero sí facilita la entrada de estos patógenos. Entonces, plantas con escoba de bruja, pues ya no te las compran. Nos fuimos, seguimos evaluando y seguimos viendo otros cultivos hospedantes y vemos que también estaban en cultivo de pera, también a nivel de vivero. Fíjense, también vemos manchas cafés, vemos malformaciones de hojas, vemos muchas ninfas y muchos adultos alimentándose. Aquí el productor nos comentaba que ya no había, o sea, ya había aplicado muchos grupos de insecticidas, empezó con piretroides, le fue metiendo diferentes, consiguió furadán, le aplicó y no pudo controlar con nada. Entonces, imagínense, tenemos una especie
de reciente impacto en México, pero que si nos damos cuenta ya llegó resistente a diferentes moléculas insecticidas, lo cual está agravando este problema. Ya con los insecticidas realmente ya no son una solución para el manejo de trips, porque desarrollan resistencia demasiado rápido. Nos fuimos a Cuitlavo, Veracruz. Fíjense, aquí es uno de los peores daños que creo que he visto. Creo que está peor que en el caso de los arándanos. Los trips atacan a los frutos cuando están apenas recién amarrados, muy chiquititos. Y miren, cuando el fruto crece, genera todas estas cicatrices. Aquí va a variar dependiendo la cantidad de tejido del que se haya alimentado el trips. Pero conforme va creciendo, se van agrandando estas cicatrices. Podemos ver limones que pueden tener únicamente daño estético como tal, pero con eso ya perdió valor en el mercado, o este daño como tal donde ya toda la epidermis se fue consumida por los trips y que ya se seca este limón. Entonces el daño puede variar dependiendo del grado de intensidad de la alimentación del trips. Fíjense aquí, estas fotos se las enseñé a una camarada de un estudiante de licenciatura que me abordó porque dice que en su pueblo no sabían qué eran estos síntomas y dicen que su familia vivía pues de la citricultura. Y fue cuando ya lo vi como tal, ¿no? Que no habían cosechado nada debido al problema de trips. Y no nada más ella, en toda la región de Álamo. Esa fue una chica de Álamo, Veracruz. Entonces, un problema que cada vez va a ser, o se espera, o se puede esperar, mejor dicho, que sea más recurrente y más importante. Como ven, aquí están los lugares que les menciono, donde les he dicho que he encontrado incidencia de trips, de Cicotrips dorsalis, aunque en general seguramente ya está por todos lados o ha abarcado una zona mucho más amplia de lo que estoy enseñando. Simplemente pues, no los hemos buscado. Pero se espera que este trips se adapte fácilmente a las condiciones de nuestro país y que abra totalmente su capacidad de alimentarse de otros hospedantes de importancia agrícola. Y vamos a tener seguramente algunos daños en otros cultivos y también en flora silvestre. Realizamos un experimento para ver si las trampas amarillas o azules son más eficientes, cuál de ellas era más eficiente para la atracción de estos, qué color prefiere dorsalis. No sé si los demás escuchen. Parece que ya no te escuchamos, Carlos.